Hola, buenas. Bienvenidos al tutorial sobre el tercer tema del Instituto Calderón de la Barca, régimen educativo a distancia. Este tema 3 lo vamos a dedicar al pensamiento como economista, en mayor medida al método. ¿Cuál es el método económico? Muy basado en la construcción de modelos que intentan simplificar el entorno social donde se dirige el estudio de la economía. Y veremos dentro de estos modelos económicos uno que es esencial y muy importante para el entendimiento del hecho económico, como es el de la frontera de las posibilidades de producción. Un modelo muy importante. En el primer punto vemos la economía como ciencia, algo que ya hemos adelantado en el tema 1, y en el cual describimos que la economía era una ciencia social, es decir, una ciencia que tiene como objeto de estudio el hombre y su comportamiento en sociedad, centrado sobre todo en las relaciones económicas del mismo. Para desarrollar este objeto, la economía tiene un método que es un método científico basado, como en otras ciencias, de carácter empírico, en hechos, hipótesis y teorías que tenéis aquí bien definidos. Pasamos al análisis de los supuestos. La realidad social generalmente es tan compleja que lo que tiene que hacer el economista es sustentarla sobre una serie de supuestos que la simplifiquen. Los supuestos más importantes del comportamiento económico en cuanto al individuo son estos tres que hemos señalado: dos que provienen en el texto, el interés personal, las decisiones fundadas, y uno que he añadido yo, que es el de racionalidad limitada. Estos tres supuestos, como digo, sustentan la mayor parte de las teorías de contenido económico. ¿A qué hacen referencia? El interés personal hace referencia a que el individuo parte de un comportamiento no saciativo, es decir, siempre prefiere más a menos y actúa de forma individual buscando su propio interés, su propia utilidad y su propio beneficio. En cuanto a las decisiones fundadas, este supuesto hace referencia a que en la mayoría de los casos consumidores y productores, agentes económicos en general, tienen suficiente información para tomar esas decisiones, las cuales las convierten en decisiones fundadas. Y el tercer supuesto que hemos añadido es el racionalidad limitada, el cual hace referencia a que, aunque la información es abundante y cada día más, el ser humano tiene una capacidad limitada para procesarla y tomar decisiones sobre ellas. En cuanto a las variables, como bien define aquí, son medidas de algo que tienen que ver con el hecho económico y que pueden variar, que pueden tomar distintos valores. Es decir, un modelo está integrado por distintas variables y a lo largo del curso y en este mismo tema vamos a ver modelos y por lo tanto las variables más importantes que los explican. En general los modelos son multivariables, contienen más de una, y eso hace que sea difícil predecir el comportamiento del modelo cuando varían varias a la vez, valga la redundancia. Por eso solemos utilizar esta cláusula en el comportamiento económico, que es la cláusula ceteris paribus, que vendría a ser constante todo lo demás. Es decir, nosotros podemos saber lo que va a ocurrir con la cantidad demandada de un bien cuando varía el precio del bien, o bien cuando varían los gustos o las preferencias por ese bien, o bien cuando varían los ingresos del consumidor. Podemos predecir si la cantidad demandada va a aumentar o va a disminuir, pero no sabemos qué va a ocurrir si a la vez sube o baja el precio del bien, aumenta o disminuye las preferencias por su consumo y aumenta o disminuye los ingresos del consumidor. Por eso las analizamos una a una, diciendo al final ceteris paribus, es decir, manteniéndose constante todo lo demás. Como vemos aquí, las variables entre sí pueden tener relaciones de independencia en aquellas que no tienen nada que ver, por ejemplo el cultivo de girasoles y el consumo de microondas, o bien, si tienen algún tipo de relación, esta puede ser positiva o directa o negativa e inversa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto que cuando una variable A aumenta, si la relación es positiva con la variable B también aumentará. Quiere decir que la relación positiva o directa entre la variable A y la variable B nos indica que ambas van a variar siempre en el mismo sentido. Si aumenta A, aumenta B. Si disminuye A, disminuye B.
En cuanto a la relación negativa o inversa, significan que la variable A y la variable B van a oscilar, van a variar en sentido inverso. Es decir, que cuando aumente la variable A, disminuirá la variable B, o viceversa, cuando disminuya la variable A, aumentará la variable B. Tenemos aquí un esquema que hemos realizado sencillo para intentar entender esto. Vamos a ver en esta primera evaluación una función de demanda para el consumo de cualquier bien. La cantidad demandada del bien X veremos que vendrá explicada o estará en función o dependerá de, esto significa esta construcción de aquí, de dos cosas que hemos señalado. Vamos a ver más cosas, pero de momento señalamos dos: del precio que tenga el bien y de los gustos o preferencias por ese bien que tenga el consumidor. Y aquí hemos puesto un menos y un más. Cuando pongamos aquí menos, haremos referencia a que esta variable de aquí mantendrá una relación inversa o negativa con la de fuera, la cantidad demandada del bien X. Cuando pongamos aquí un signo más, haremos referencia a que la variable de aquí mantendrá una relación positiva o directa con la variable de fuera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es lo que mide la relación inversa o negativa o directa o positiva que tengan las variables. Por ejemplo, la variable precio del bien X mantiene una relación inversa o negativa con la cantidad demandada del bien X. ¿Por qué? Porque a medida que más caro sea el precio del bien, demandaremos menos del mismo, o viceversa, a medida que sea menor el precio del bien, demandaremos más del mismo. Por contra, los gustos o preferencias mantienen una relación directa o positiva. ¿Por qué? Porque diremos que a medida que aumenten los gustos o preferencias por el bien, demandaremos más del mismo. Y viceversa, a medida que la gente prefiera menos de ese bien o le guste menos ese bien, demandará menos del mismo. Bien, hemos visto cómo estudiamos el comportamiento del hombre en sociedad y sus relaciones económicas a través del uso de modelos, los cuales se sustentan en una serie de supuestos, una serie de variables que incluyen y que explican ese comportamiento y que se agregan en modelos económicos. Los modelos son representaciones simplificadas de la realidad, que lo que hacen es intentar que conozcamos mejor el comportamiento económico que queramos estudiar. Un modelo esencial, importantísimo en economía, es el del flujo circular de la renta. Este modelo explica cómo funciona el mercado y las relaciones que se dan dentro de este mercado entre los agentes económicos, empresas, Estado y hogares. Bien, este es el modelo del flujo circular de la renta y nos explica este comportamiento. ¿Cómo? Vemos aquí las relaciones que se dan entre los tres agentes. Por ejemplo, los hogares ceden factores de producción a las empresas, ¿de acuerdo? Esto es un flujo real, físico. Se entregan horas de trabajo, entregan sus ahorros, les alquilan propiedades a las empresas, las cuales remuneran esa cesión a cambio de ingresos que ellas reciben, que denominamos rentas. La renta del trabajo se denomina salario, la renta por la cesión del capital se denomina interés o beneficio, y la renta por, en general, recursos naturales o propiedades se denominan alquileres. ¿Qué hacen los hogares con estas rentas? Los hogares salen al mercado de bienes y servicios y se lo gastan. Se gastan esos ingresos que han tenido, ¿de acuerdo? Entonces, esos gastos de los hogares se convierten en los ingresos de las empresas. ¿Y qué compramos? Bienes y servicios. Esos bienes y servicios son dados por las empresas, puesto que han recogido los factores de producción, capital y trabajo, los han mezclado en sus procesos productivos y han dado como producto unos bienes y servicios que venden a las familias, a los hogares. En medio de estos dos agentes hemos incluido al Estado, el cual tiene como principal función el ordenamiento del juego económico, pero que también interviene como un agente más en el funcionamiento del mercado. ¿Cómo? El Estado recoge impuestos tanto de familia como de hogares y da subvenciones y ayudas o bienes públicos también
a los mismos. Con estos impuestos, estos ingresos que hace, no solo gasta en subvenciones y bienes públicos a los hogares y a las empresas, sino que también gasta y produce bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios, por ejemplo, cuando construye un hospital, un instituto o una carretera. Y a través de ese consumo de gasto público también realiza pago de factores de producción, puesto que el Estado también lleva a cabo un proceso productivo, por ejemplo, en educación, en sanidad, y efectúa esos pagos, por ejemplo, en la remuneración de los funcionarios. Aquí tenéis explicado brevemente el funcionamiento del mercado a través del flujo circular de la renta y donde se incluye un agente económico más, que es el comercio internacional. En nuestro modelo anterior es un modelo con 3 agentes económicos, una economía que se denomina cerrada con sector público. Faltaría un agente adicional, que es el agente del sector exterior, ¿no? El comercio internacional también aporta importaciones y exportaciones de bienes y servicios que provienen de fuera de nuestras fronteras y que también entran en el juego económico.